Las manos de Sueli Carter temblaban mientras sostenía al bebé que lloraba con desesperación contra su pecho. Su pequeño rostro estaba rojo, empapado en lágrimas, y ella sabía que no debía estar ahí. No debía entrar al cuarto del hijo del jefe, no debía tocarlo, no debía ni siquiera estar en el tercer piso de la mansión Valentino, pero los gritos del niño habían atravesado cada pared, cada rincón de aquella casa enorme. Horas enteras de un llanto que dolía en el alma, y nadie parecía saber cómo ayudarlo. El pediatra se había ido hacía media hora, murmurando otra receta inútil. La niñera había renunciado esa misma mañana, después de 2 semanas sin dormir, y Dominic Valentino, el hombre más poderoso de Chicago, el que movía imperios con una sola palabra, estaba ahí, de pie en el pasillo, mirando a su hijo, con un miedo que no sabía disimular. Por primera vez, Sueli vio en sus ojos algo que nunca imaginó posible: impotencia. Ella apretó al bebé contra su pecho, su cuerpo recordando instintos que su corazón había intentado enterrar, porque hacía solo 3 meses había perdido a su propia hija. El dolor seguía vivo, profundo, imposible de curar, pero su cuerpo, cruel e insistente, no lo había olvidado. Todavía producía leche, un recordatorio diario de lo que ya no estaba. Y ahora, mientras ese pequeño extraño lloraba entre sus brazos, mientras su cuerpecito buscaba consuelo y hambre, algo dentro de Sueli se rompió y se reparó al mismo tiempo. Esa noche tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sueli Carter llevaba apenas 2 semanas trabajando en la mansión Valentino, y en ese tiempo había aprendido 3 reglas que nadie escribía, pero todos conocían. 1. Nunca mirar al señor Valentino directamente a los ojos. 2. Nunca preguntar por los hombres de traje oscuro que entraban y salían a horas imposibles. Y 3. Jamás, bajo ninguna circunstancia, subir al tercer piso. Ahí estaba la guardería del bebé, y esa noche Sueli estaba a punto de romper las 3 reglas. La mansión era un palacio frío, construido de mármol y madera antigua. Brillaba como un trofeo frente al lago Michigan, pero por dentro se sentía más como una prisión dorada. Sueli limpiaba desde el amanecer hasta la noche, invisible entre tanto lujo. Ser invisible era su refugio. Invisibilidad significaba seguridad, significaba poder enviar dinero a su madre, pagar las deudas del hospital, seguir respirando un día más. Pero esa noche el silencio se le volvió insoportable. El llanto del bebé traspasaba las paredes como un eco que no la dejaba pensar. «Por favor», y susurró al pasillo vacío. «Alguien ayúdelo». Nada, solo ese sonido desgarrador, repitiéndose una y otra vez. 6 horas de un llanto que hacía doler los pechos de Sueli, que la hacía sangrar por dentro, porque su cuerpo aún creía que tenía una hija a quien alimentar. Intentó concentrarse, limpiar, pensar en otra cosa, pero las lágrimas del bebé la perseguían. Y entonces, sin pensarlo más, dejó el trapo en el suelo y empezó a subir las escaleras. Su corazón golpeaba contra su pecho con fuerza. Sabía que podía perder el trabajo, o peor, todos sabían lo que pasaba con quienes desobedecían a Dominic Valentino, pero el llanto la llamaba, como un eco de su propia pérdida. Al llegar al tercer piso, el pasillo estaba casi a oscuras. Las luces suaves apenas dibujaban las sombras de los cuadros y los muros caros. 2 hombres armados vigilaban la puerta del cuarto del niño. Lucían cansados, tensos, sin saber qué hacer. «El jefe dijo que nadie entra», dijo uno, con la voz áspera. «Ese bebé está sufriendo», respondió Sueli, mirándolo directo a los ojos. «Y yo puedo ayudarlo». Los guardias se miraron entre sí. Nadie se movió durante unos segundos eternos. Y entonces uno de ellos suspiró y dio un paso a un lado. La guardería parecía sacada de una revista. Murales pintados a mano, muebles blancos, juguetes por todas partes, pero nada de eso servía de nada. El bebé, Marco, lloraba en brazos de su padre, el poderoso Dominic Valentino. Sueli se detuvo en el umbral. Nunca había estado tan cerca de él. Era más joven de lo que imaginaba, de rostro fuerte, brazos tatuados y una mirada tan intensa que casi la hizo retroceder. «No llamé a nadie», dijo Dominic, su voz quebrada por el cansancio. «Lo sé, señor». Sueli respiró hondo. «Pero creo que puedo ayudarlo». Dominic la observó sin entender. «El pediatra acaba de irse. No hay nada más que...» «Sí lo hay», lo interrumpió ella
ella temblando. Perdí a mi hija hace 3 meses. Tenía 4 meses cuando murió, y aún su voz se quebró. Aún tengo leche. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaban los sollozos ahogados de Marco. Dominic la miró con desconcierto. ¿Estás diciendo que... ¿Quieres amamantar a mi hijo? Sueli bajó la mirada avergonzada. Solo si usted lo permite, señor. No puedo seguir escuchándolo sufrir así. Ningún bebé debería sentir tanto dolor. Dominic no respondió de inmediato. Su mirada pasó del rostro de ella al de su hijo, y luego otra vez a ella. Finalmente, asintió despacio. Si estás dispuesta a hacerlo, te lo agradeceré. Le entregó al bebé con manos temblorosas. Marco se acomodó en el pecho de Sueli como si reconociera algo antiguo, algo familiar. En cuestión de segundos, el llanto se apagó, su respiración se calmó, y un silencio profundo llenó la habitación. Sueli sintió cómo el peso en su pecho se aliviaba, cómo su cuerpo, su alma, volvían a un propósito que creía perdido. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, mientras miraba a ese niño que no era suyo, pero que, en ese instante, se sentía como si lo fuera. Cuando levantó la vista, Dominic la miraba con algo nuevo en los ojos. No era ira, no era vergüenza, era algo más profundo, vulnerabilidad, gratitud. Tal vez, el inicio de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Gracias, dijo él, apenas un susurro. No hay nada que agradecer, respondió ella, con voz baja. Solo necesitaba un poco de consuelo. Y fue en ese momento, en esa habitación llena de sombras y silencios, cuando dos almas rotas encontraron, sin quererlo, una razón para seguir respirando. El silencio que quedó después del llanto parecía un milagro. Dominic miraba a su hijo dormirse en brazos de una mujer que apenas conocía, una mujer que había desobedecido todas sus órdenes. Y sin embargo, había hecho lo que ningún médico, ninguna niñera había logrado: darle paz. Sueli sentía las piernas temblar. No sabía si debía disculparse, si debía irse o si simplemente quedarse quieta hasta que el momento se disolviera. El niño se soltó de su pecho con un suspiro diminuto y se acomodó contra ella, como si el universo entero descansara en esa respiración. Dominic se pasó una mano por el cabello, cansado. ¿Cómo dijiste que te llama? Sueli Carter, señor. ¿Y cuánto llevas trabajando aquí? 2 semanas, él asintió despacio. En 2 semanas nunca me hablaste, nunca pediste nada, ni siquiera me miraste directamente, y hoy arriesgas todo por mi hijo. Sueli tragó saliva. Es solo un bebé, señor. Está sufriendo. Lo demás no importa. Hubo algo en esa frase que lo tocó. Tal vez porque Dominic llevaba meses sintiendo lo mismo, viendo a su hijo sufrir sin poder hacer nada. Tal vez porque por primera vez alguien lo enfrentaba sin miedo, dejó escapar un suspiro. A partir de mañana serás su niñera personal. Te pagaré 50 la hora. Tendrás beneficios y vivirás en la casa de huéspedes. Quiero que estés cerca. Marco te necesita. Sueli lo miró, confundida. No hace falta tanto, señor. Yo solo quise ayudar. Me llamo Dominic, corrigió él con voz suave. Y sí hace falta. Salvaste a mi hijo. Eso no tiene precio. Levantó al bebé con cuidado y lo acunó contra su pecho. Marco dormía tranquilo, con los labios aún húmedos y las manitas sueltas. Dominic acarició una de esas manos diminutas con ternura inesperada. Hay muchas reglas en mi mundo. Sueli, dijo sin mirarla, pero la lealtad es la más importante y hoy me la demostraste. Nadie te tocará, nadie te hará daño desde esta noche. Estás bajo mi protección. La frase sonó como una promesa y una advertencia. Sueli no supo qué responder, solo asintió, con el corazón desbocado. Cuando Dominic se marchó, ella se quedó sola en la guardería. El aire olía a leche tibia y a silencio nuevo. Miró al niño dormido, al cuarto que antes parecía un palacio ajeno, y sintió que, de alguna forma, su vida acababa de cambiar. No sabía si para bien o para mal, solo que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el sol sobre el lago Michigan pintaba de oro las ventanas de la mansión.
habitación. Sueli llegó con su pequeña maleta al cuarto que le habían asignado, la casa de huéspedes más grande que cualquier hogar que había tenido. Un dormitorio, una cocina, un baño con tina. Demasiado lujo para una mujer que había aprendido a sobrevivir con poco, pero no tuvo tiempo para pensarlo. A las 6 en punto, un mensaje corto apareció en su celular. Marco te espera cada 3 horas, día y noche. Sueli subía a la casa principal para alimentar al bebé. O veces en la guardería, otras en la oficina de Dominic. Una madrugada incluso en la cocina cuando el pequeño despertó llorando. Dominic siempre estaba ahí. A las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, daba igual. Él mismo abría la puerta y se quedaba cerca, observando en silencio. Con el tiempo, hablaron, al principio frases sueltas, sobre el clima, sobre la música que calmaba al bebé. Después, conversaciones largas, honestas. Sueli supo que Dominic había heredado el negocio familiar a los 25, tras el asesinato de su padre, que odiaba la violencia, pero había aprendido a usarla, que alguna vez quiso ser arquitecto y que tocaba el piano cuando no podía dormir. Dominic, por su parte, conoció fragmentos de ella, que tenía un título en educación infantil, que cantaba en el coro de su iglesia, que le temía a las tormentas. Aunque fingiera lo contrario, entre una madrugada y otra, la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse. Ya no eran solo el jefe y la empleada, eran dos personas reconstruyéndose en el mismo espacio. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Dominic preguntó, ¿por qué elegiste la educación? Sueli, con Marco dormido en su regazo, respondió sin pensarlo, porque los niños necesitan a alguien que los defienda, especialmente los que crecen en barrios como el mío. Niños inteligentes, creativos pero olvidados. Nadie espera nada de ellos, y eso me enfurece. Dominic la escuchaba con atención. ¿Te oyes enojada? Lo estoy, dijo ella, mirándolo directo. Estoy enojada porque el mundo está dividido entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada, porque mi hija murió por falta de un seguro médico decente, porque sigo aquí, intentando sobrevivir en un sistema que no perdona. A los pobres, la voz se le quebró. Dominic se levantó, sin decir nada, y la abrazó. Sueli se quedó rígida unos segundos. Nadie la tocaba desde que su bebé murió, pero ese abrazo fue distinto. Calor, fuerza, silencio. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, le susurró. También se vale llorar. Y ella lloró. Lloró por su hija, por los meses sin dormir, por todo. Dominic no la soltó hasta que el llanto se convirtió en respiración. Cuando al fin se apartó, él le ofreció un vaso de agua. ¿Mejor?, preguntó. Mejor, respondió ella con una sonrisa triste. No te derrumbaste frente a tu jefe, dijo él. Lo hiciste frente a un amigo. La palabra amigo flotó entre los dos. Frágil y poderosa, Sueli lo miró y vio más allá del hombre temido. Vio al padre que se levantaba cada noche por su hijo, al hombre que recordaba cómo le gustaba el té y no el café, al que todavía cargaba la culpa de una muerte que no pudo evitar. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por verme, por no tratarme como si fuera invisible. Dominic sonrió, una sonrisa que transformó su rostro serio. Difícil no verte, Sueli. Eres inolvidable. El silencio se llenó de algo distinto, una electricidad suave. Marco hizo un sonido en sueños, y ambos rieron en voz baja, rompiendo la tensión. Es tarde, dijo Dominic. ¿Deberías descansar? Sí, asintió ella, pero ninguno se movió. Cuando finalmente la acompañó a la puerta, la llamó antes de que bajara las escaleras. Mañana es domingo, dijo. Mi único día libre. ¿Te gustaría venir conmigo y con Marco al jardín de Lincoln Park? Dicen que está hermoso esta época del año. El corazón de Sueli dio un salto. Me encantaría, respondió. No es una cita, aclaró él rápidamente. Lo sé, dijo ella sonriendo. Nos vemos mañana, Dominic. Esa noche, mientras caminaba hacia la casa de huéspedes, el aire le pareció más liviano. Detrás, en la ventana iluminada, Dominic la observó hasta verla entrar. No sabían cómo llamarlo aún. No sabían si era esperanza, amor o simple necesidad. Solo sabían que algo había comenzado, algo que los cambiaría para siempre. 3 semanas después, la vida en la mansión Valentino había encontrado una extraña paz. Sueli conocía
cada rincón, cada rutina, cada gesto del pequeño Marco, que ya sonreía al verla entrar. Las noches eran largas, sí, pero tranquilas. Dominic siempre estaba cerca. A veces la esperaba con una taza de té caliente, otras simplemente en silencio, observando cómo su hijo se alimentaba y se dormía en brazos de la mujer que había traído calma a su casa. Había una ternura nueva en él, una humanidad que pocos conocían, y entre ambos, esa línea invisible que los separaba se hacía cada vez más delgada, hasta que, una mañana, todo se rompió. El sol apenas asomaba cuando los motores resonaron afuera de la mansión. Sueli estaba en el cuarto de Marco, justo después de su primera alimentación del día. El bebé balbuceaba, tranquilo, cuando un ruido seco, metálico, cortó el aire. Gritos, pasos pesados, el sonido inconfundible de armas, y cargándose. El corazón de Sueli se congeló, tomó al bebé en brazos y lo apretó contra su pecho. A través de la ventana alcanzó a ver varios vehículos negros entrando a toda velocidad. No eran visitantes. El grito de un guardia resonó desde abajo, seguido de disparos. Sueli corrió hacia la esquina más lejana del cuarto. Con una mano intentó marcar al 911, pero la puerta del cuarto se abrió de golpe, antes de que pudiera hacerlo. 3 hombres entraron, trajes oscuros, miradas vacías, armas en mano. «Ahí está», dijo uno, «el niño. El jefe lo quiere a él y a la mujer». Sueli dio un paso atrás. «Por favor». Su voz apenas era un hilo. «Es solo un bebé, y tú solo estabas en el lugar equivocado», respondió otro, burlón. «Cállate y entrégalo». El más alto dio un paso hacia ella, y fue entonces cuando dijo algo que le heló la sangre. «Carmine Rossi manda saludos y dice que Dominic Valentino debería haber aceptado el trato». Sueli no entendía del todo, pero había escuchado fragmentos de conversaciones. Sabía que Dominic había rechazado una alianza con Rossi, un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo. Sabía que el motivo era oscuro: tráfico, corrupción, personas. Y ahora venían por el hijo del hombre que se había negado a participar. Sueli miró a Marco, que comenzaba a llorar, y algo feroz se encendió en su interior. «No lo tendrán», dijo con una firmeza que no sabía que tenía. Corrió hacia el balcón, buscando una salida, pero una mano la sujetó del brazo. El hombre sonrió con crueldad. «No tienes a dónde ir, preciosa». Y en ese instante, la puerta estalló. Dominic Valentino apareció como una sombra entre la luz del amanecer y el humo. Su camisa estaba manchada de sangre. Su mirada era fuego puro. Tenía un arma en cada mano. No habló, solo apuntó. El primer disparo impactó en la pierna del hombre que sostenía a Sueli. El grito fue instantáneo. Los otros 2 intentaron reaccionar, pero Dominic fue más rápido. 2 disparos precisos. 2. Cuerpos cayendo. El silencio después fue absoluto. Solo se oía la respiración agitada de Sueli y los sollozos del bebé. Dominic cruzó la habitación en 3 pasos. Sus manos, aún temblando, la revisaron. «¿Estás bien?» «¿Te hicieron daño?» «Estamos bien», dijo ella entre lágrimas, pero dijeron... «Rossi». «Lo sé». Dominic apretó la mandíbula. «Ya se acabó». Giró hacia el pasillo y gritó: «¡Marco!». Su segundo al mando apareció al instante. «Llévala al refugio, ya. Activar protocolo de cierre total». «Pero jefe, usted está herido». «¡Ahora!», rugió Dominic. Entonces miró a Sueli y su voz cambió. Se suavizó. «Ve con él. Llévalo al cuarto seguro. Estarán protegidos. Pero tú, he pasado por peores», dijo con una media sonrisa cansada. «Solo manténlo a salvo». Sus dedos rozaron la mejilla de ella. Un toque rápido, cálido, lleno de todo lo que no podía decir. «Prométemelo». Sueli asintió y se dejó guiar por el pasillo, bajando por una escalera que nunca había visto antes. El refugio estaba escondido bajo la mansión, un cuarto de acero y concreto, con pantallas que mostraban cada rincón de la casa. El guardia la ayudó a cerrar la puerta blindada y le entregó una pistola. «Por si acaso», le dijo. Ella la miró sin saber cómo usarla, pero la sostuvo igual, temblando. «El jefe vendrá por ustedes», añadió el hombre antes de marcharse. «Tenga fe». Y entonces el silencio. Horas de silencio. Sueli cantó bajito para calmar a Marco. Lo alimentó, lo arrulló, intentó fingir que no estaba aterrorizada. Cada sonido del sistema de ventilación la hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Pensaba en Dominic, en si estaría vivo, en si volvería a verlos. Cuando al fin
fin escuchó el clic de la cerradura, levantó la pistola con las manos temblando. «¿Quién está ahí?», preguntó la voz apenas un susurro. «Soy yo», la voz de Dominic. Baja, ronca, humana. «Sueli, soy yo». Ella dejó caer el arma y corrió hacia él. El alivio la golpeó como una ola. Hasta que lo vio, Dominic estaba cubierto de sangre, su camisa rota, el brazo vendado a la ligera, pero respiraba, estaba de pie. «¿Terminó?», preguntó ella. «Terminó», respondió dejándose caer junto a la pared. «Rosie ya no será un problema, ni él, ni nadie que crea que puede tocar lo que es mío». «Estás herido», dijo Sueli, acercándose. «He tenido peores», respondió con una sonrisa débil, pero su gesto de dolor la desmintió. «Déjame ayudarte». Buscó en los suministros del refugio y sacó un botiquín. Se arrodilló frente a él y empezó a limpiar la herida. Dominic observaba su rostro en silencio, como si cada movimiento de ella le devolviera algo que creía perdido. «Esto va a doler», advirtió Sueli. «He sentido cosas peores». Pero cuando la aguja atravesó su piel, respiró hondo, sin apartar la mirada. Cuando terminó, ella envolvió el vendaje con cuidado y él tomó su mano. «Gracias», dijo con voz ronca, «por no correr, por protegerlo». Sueli bajó la mirada. «Nunca lo habría dejado. Él me necesita». Dominic la interrumpió. «Yo también te necesito». La confesión cayó entre ellos como un trueno. «No solo por él», continuó, «te necesito a ti». Sueli lo miró, el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. «Dominic, esto no es el momento». «¿Y cuándo lo será?», replicó él. «Vivimos rodeados de muerte, de enemigos, de secretos. Y hoy, cuando pensé que los perdería a los dos, supe que ya no puedo callarlo más». Él apartó a Marco, que dormía plácido en su cuna portátil, y la miró con una sinceridad brutal. «Estoy cayendo por ti, Sueli. No sé cuándo empezó. Tal vez aquella noche, cuando tuviste el valor de alimentar a mi hijo. Tal vez cuando me hablaste de tu hija. Pero ya no puedo fingir». Ella sintió las lágrimas subir. «Yo también, Dominic, intenté luchar contra esto. Intenté recordarme quién soy, lo que arriesgo, pero no puedo». Él la tomó del rostro con cuidado. «No puedo prometerte seguridad, no puedo prometerte un mundo sin peligro, pero puedo prometerte lealtad y que protegeré lo que somos, con todo lo que tengo». Sueli lo miró a los ojos. «Eso es suficiente». El beso fue suave, temeroso, necesario. El tipo de beso que parece unir dos vidas rotas. Cuando se separaron, Marco suspiró en sueños, como si aprobara. Y en ese instante, entre el olor a pólvora y desinfectante, Sueli supo que ya no había marcha atrás. Ese hombre, ese niño, eran su familia, aunque el mundo los llamara locos. Después del ataque, la mansión quedó en silencio. Un silencio tenso, distinto. Durante 2 días completos, los pasillos se llenaron de guardias nuevos, las cámaras fueron reemplazadas, las puertas reforzadas. La calma que Sueli había conocido era ahora una memoria frágil, pero lo que sí permanecía era la cercanía entre ellos. Dominic insistió en que se mudara a una habitación en el segundo piso, justo debajo del cuarto del bebé. «Así estás más cerca», dijo. Pero lo que ninguno quiso admitir era que necesitaban eso, cercanía, el simple hecho de saber que el otro estaba a unos pasos. Las noches ya no eran solo para alimentar a Marco. A veces, Dominic tocaba la puerta sin decir palabra y se quedaba sentado a su lado mientras el bebé dormía. Otras, Sueli bajaba a la biblioteca y lo encontraba leyendo, la chaqueta sobre la silla, la herida del brazo ya sanando. Y así, sin declararlo, empezaron a compartir una rutina que parecía suya. Dominic hablaba poco de negocios, pero lo poco que decía bastaba para que ella entendiera la magnitud de su mundo. Alianzas, códigos, enemigos, un sistema construido sobre respeto y miedo. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo?, preguntó Sueli una noche mientras Marco dormía sobre su hombro. «Todos los días», respondió Dominic, «pero el poder no se entrega, se hereda o se quita por la fuerza». Ella lo miró en silencio y él añadió: «Hasta que tú llegaste, pensaba que ese era mi destino. Pero tú, yo», susurró ella, «tú me
recordaste que todavía soy humano. El aire se volvió espeso, el fuego en la chimenea crepitó, y cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron que estaban cruzando una línea. A partir de esa noche, dejaron de fingir. No era un romance explosivo ni fácil, era algo silencioso, hecho de miradas, de manos que se rozaban al pasarle al bebé, de noches compartidas sin palabras. Sueli descubrió que Dominic podía ser tan tierno como implacable, que el mismo hombre que había enfrentado a 3 asesinos sin pestañear podía quedarse despierto durante horas solo para ver dormir a su hijo. Dominic descubrió que ella era mucho más que la mujer que había salvado a Marco. Era fuerza, era calma, era la primera persona que no le temía, sino que lo entendía. Los rumores dentro de la mansión comenzaron a circular, pero Dominic no los detuvo. «Déjalos hablar», dijo una vez, con una sonrisa apenas visible. «Si creen que tocas mi corazón, tal vez piensen 2 veces antes de tocarte a ti». Y así, los dos vivieron una tregua breve, una especie de paz suspendida entre el peligro y la esperanza, hasta que llegó el día en que Dominic decidió presentarla ante su familia. Sueli se miraba al espejo con las manos temblorosas. Llevaba un vestido negro sencillo, el que Dominic le había regalado. En sus orejas, unos pequeños pendientes que habían pertenecido a la madre de él. Dominic apareció en el umbral, impecable en su traje oscuro. «Estás hermosa», dijo con voz baja. «¿Por qué siento que esto será una guerra?», preguntó ella. «Porque lo será», admitió él. «Pero no te preocupes. En mi lado nadie te tocará». La reunión sería en la casa de su tío Salvatore, un hombre de mirada dura y sonrisa medida. Toda la familia Valentino estaría allí, tíos, primos, asociados, esposas y guardaespaldas. Sueli entró con Marco en brazos. El murmullo fue inmediato. Algunos la observaron con curiosidad, otros con desprecio. Dominic caminaba junto a ella, su mano firme en la espalda de ella, marcando territorio, dejando claro su mensaje: «Ella es mía». Cuando su tío hizo un comentario sobre alianzas adecuadas, Dominic lo interrumpió con voz helada. «Sueli es familia. Quien le falte el respeto, me falta el respeto a mí». El silencio que siguió fue pesado, pero el mensaje quedó claro. El primero en levantar su copa fue el propio Salvatore. «A la familia», dijo con una sonrisa forzada, y uno a uno, todos repitieron las palabras. A lo lejos, una prima joven se acercó a Sueli. «Ese vestido es precioso», dijo con amabilidad sincera, «y lo que hiciste por Marco fue valiente». «No todos tendrían ese coraje», Sueli sonrió. «No fue valentía, fue instinto». La muchacha la observó un momento y luego asintió. «Entonces tienes el instinto correcto. Él te necesita. Y ese niño te adora». Sueli miró a Marco, dormido contra su pecho. «Yo también los necesito», susurró. Esa noche, al regresar a la mansión, Dominic la encontró en el balcón, mirando la ciudad iluminada. «Sobreviviste a tu primera cena familiar», dijo con una sonrisa. «Apenas», respondió ella riendo. «¿Y cómo te sientes?» «Extrañamente bien, como si por fin perteneciera a algo». Dominic la miró largo rato. Luego se acercó, tomó sus manos y respiró hondo. «Cuando te conocí, pensaba que todo lo que tocaba terminaba destruido. Mi padre, mi esposa, mi paz. Pero tú llegaste y cambiaste todo». Sueli abrió la boca para responder, pero Dominic ya estaba sacando algo de su bolsillo, una pequeña caja. «Sé que esto es rápido», dijo. «Sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que no quiero imaginar un futuro sin ti». Abrió la caja. Dentro, un anillo antiguo con un rubí en el centro. «Era de mi abuela», dijo, «la mujer más fuerte que conocí, hasta que te encontré». Sueli sintió las lágrimas subir sin control. «¿Estás seguro?», susurró. «Más que nunca, Sueli Carter, te casarías conmigo. Serías mi compañera, la madre de mi hijo. ¿Mi familia?». «Sí», dijo ella apenas respirando. «Sí, Dominic». Él deslizó el anillo en su dedo y la besó, un beso que selló no solo un amor, sino un pacto entre 2 almas que habían perdido todo y aún así eligieron amar. Esa noche, el viento soplaba sobre el lago y la ciudad de Chicago brillaba como un testigo silencioso. En una ventana alta, una mujer que había llorado hasta vaciarse y un hombre que había matado para proteger lo que amaba se abrazaban sabiendo que, pese a todo, habían encontrado
encontrado algo real. El tiempo pasó como un suspiro. La mansión, alguna vez símbolo de dolor y peligro, ahora estaba llena de risas suaves y pasos pequeños. El cuarto que antes había sido un refugio de llanto se transformó en un santuario de vida. Las paredes, antes azules, ahora eran de un amarillo cálido. Había dos cunas, una para Marco, que ya caminaba y pronunciaba palabras en un español mezclado con italiano. Otra para Isabella, la nueva integrante de la familia, una bebé de ojos grandes y piel dorada que dormía plácida entre mantas. Sueli estaba sentada en la mecedora, amamantando a Isabella, mientras Marco jugaba con bloques en el suelo, hablándole a su hermana con la dulzura torpe de un hermano mayor. Dominic entró sin hacer ruido. Había aprendido a moverse en silencio cuando las niñas, así las llamaba, en plural, dormían. Se acercó, besó la cabeza de Sueli, luego la frente de Isabella, y terminó agachándose para abrazar a Marco, que lo recibió con un grito de alegría. «¡Papá!», dijo el niño señalando la muñeca de Dominic. «¿Mi reloj?», preguntó él riendo. «Mío», respondió Marco con solemnidad. Sueli sonrió. Aún le sorprendía escuchar la palabra papá en labios de su hijo, y mamá en los de Marco. Sí, porque él la llamaba así ahora, desde hacía meses. La primera vez que lo dijo, Sueli lloró por una hora. Había pensado que jamás volvería a escuchar esa palabra dirigida hacia ella, y sin embargo, ahí estaba, pronunciada por un niño que no compartía su sangre, pero sí su amor. Dominic se sentó junto a ella. La miró con esa mezcla de ternura y asombro que nunca se le quitaba. «¿En qué piensas?», le preguntó. Sueli suspiró. «En lo rápido que cambió todo. Hace 2 años limpiaba casas ajenas y lloraba por las noches. Pensaba que mi vida había terminado y ahora miró alrededor. Ahora tengo todo lo que alguna vez soñé, aunque lo encontré en el lugar más improbable». Dominic la observó, con esa quietud que tenía cuando las palabras no bastaban. «Nos salvaste», dijo finalmente, «a Marco, a mí. No solo nos diste vida, nos enseñaste a vivirla». Sueli sonrió. «Nos salvamos mutuamente. Así es como funcionan las historias que valen la pena». Isabella se acomodó contra su pecho y Sueli la alzó para hacerla eructar. Dominic, con Marco en brazos, se acercó. Los 4 quedaron juntos, reflejados en la ventana que daba al lago. Afuera, la ciudad brillaba. Adentro, había paz. «Foto de familia», dijo Marco con voz traviesa, repitiendo la frase que había escuchado tantas veces de las tías Valentino. Sueli rió. «Eso mismo, mi amor. Foto de familia». Dominic pasó un brazo alrededor de ella. Ella lo miró, y en su sonrisa había algo más que felicidad. Había gratitud, había redención. A veces, cuando el viento soplaba desde el lago, Sueli recordaba los días de dolor. La primera vez que subió esas escaleras prohibidas, el sonido del llanto que cambió su destino, y se daba cuenta de que, a veces, la vida te lleva al abismo solo para mostrarte que también sabes volar. Dominic le besó el cabello. «Te amo», murmuró. «A ti, a ellos, a esta vida que construimos para siempre», respondió Sueli. Marco los miró con su sonrisa inocente. «Amor, mamá». «Amor, papá», dijo, como si la palabra fuera una promesa que entendía perfectamente. Isabella emitió un pequeño suspiro y volvió a dormirse. El sol de la tarde bañaba la habitación con una luz dorada. El aire olía a leche tibia, a madera, a hogar. Y ahí, en ese instante suspendido, Sueli Carter Valentino comprendió que la oscuridad no siempre significa final. A veces es el principio de algo nuevo, de una familia, de una vida que vale la pena defender. Porque a veces, en medio del dolor más profundo, la luz encuentra la forma de regresar. Y cuando lo hace, lo ilumina todo.